Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por sintonizar Acción 10 en la mañana. Ya todo el equipo técnico y periodístico está preparado para llevarles 3 horas de información. Hoy les estaremos acompañando con mucho gusto Jocelyn Medrano, Jimmy Romero y quien les saluda, Michelle Polanco Alvarado. Muy buenos días, Jimmy. Muy buenos días, Michelle Polanco Alvarado. Muy buenos días, amigos televidentes. Vamos a iniciar el detalle de nuestras informaciones con noticias lamentables. Y es que el exceso de velocidad continúa generando muertes en Nicaragua. La madrugada de este jueves, un motociclista impactó contra un poste de tendido eléctrico en las cercanías del Colegio La Salle. Prácticamente al instante falleció. Veamos a continuación el reporte que nos ha preparado Christopher Guevara. De manera inmediata falleció el motociclista identificado como Francisco Javier Díaz Membreño al impactar contra un poste de tendido eléctrico la madrugada de este jueves último. El infortunado hombre, quien tenía 32 años de edad, se desplazaba a exceso de velocidad con dirección de oeste a este y no portaba su casco de protección en la cabeza. En su lugar lo hacía en su brazo. Segundos antes de impactar contra el objeto fijo ubicado de la rotonda universitaria 3 cuadras al este en la capital, lo hizo ante una valla publicitaria, haciendo que éste perdiera el control del vehículo de 2 ruedas. El cuerpo de Javier, quien de la fuerte colisión quedó a varios metros de la escena, sería sometido a autopsia por medicina legal para conocer la verdadera causa de su deceso. En tanto, Policía Nacional se presentó a la zona para generar un informe de la tragedia. Con imágenes de Ángel Díaz y la colaboración periodística de Erix Maltés para Acción 10, Christopher Guevara. Ayer compareció ante el Ministerio Público el periodista corresponsal de Acción 10, Eduardo Montenegro, por el caso de presunto lavado de dinero en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Willy Narváez con el reporte. Cuando llegó la primera cita de la Fiscalía, el periodista Eduardo Montenegro se encontraba en Estados Unidos y tuvo que regresar al país la semana pasada para comparecer. Pues decidimos venir a dar la cara porque no hemos hecho nada malo y no queremos quedar tachados, ¿me entendés? Que de repente por no asistir a una cita te puedan pasar a imputado. Es que hablar y decir las cosas como son. ¿Ya lo habían citado en primera instancia? Sí. ¿Y vino su abogado? Sí. Montenegro se sumó a los más de 20 periodistas citados por la Fiscalía en el proceso investigativo contra la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Pues ustedes saben, las capacitaciones, lo normal como todo, pues. Pero sí uno se siente un poco mal, ¿me entiendes? Porque no hemos hecho nada malo, no hemos cometido ningún delito. ¿No le refirieron que quede en calidad de investigado? No, en absoluto. Ahora, ¿la entrevista estuvo serena o hubo algún tipo de acción intimidatoria en los cuestionamientos? Es un fiscal bastante interesante, eso te puedo decir. ¿Le consultaron sobre el trabajo periodístico de su medio de comunicación? Sí. El propietario de Notimax en su momento denunció amenazas y pintas en su medio de comunicación. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos incluso le otorgó medidas cautelares y también a su familia. Que Dios nos encomendemos a Dios y la Virgen Santísima, que nos ayude a todos los periodistas y a toda Nicaragua. ¿Le dijeron si lo van a volver a citar? Es probable. ¿La ley de ciberdelito le fue mencionada? Fíjate que sinceramente no. Eduardo Montenegro Chavarría manifestó que continuarán con el compromiso de seguir informando a la población, como lo han venido haciendo en su medio desde hace más de 2 décadas. Willy Narváez, a Acción 10. Abogado defensor de Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga solicita al Estado el reconocimiento de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH a favor de Chamorro. Michelle Polanco Alvarado nos informa. Este martes, los abogados de Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga solicitaron al gobierno de Nicaragua que reconozca y ejecute las medidas provisionales que fueron otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el pasado 24 de junio. Lo que se interpuso el día de hoy, porque hasta hoy lo recibieron, es un informe, un escrito donde se exige la liberación inmediata de mi esposo y de Félix por la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que exige su liberación inmediata. También está relacionado al hecho que la Corte Interamericana ha puesto o ha otorgado medidas cautelares a Juan Sebastián. Medidas cautelares ya tenían. Lo que se les otorgó fueron medidas provisionales. Y con estas medidas provisionales es que la Corte exige la liberación inmediata de las 4 personas que están dentro de la resolución.
En su decisión, la Corte Interamericana resolvió requerir al Estado que proceda a la liberación inmediata de Chamorro y Maradiaga y también requerir que Nicaragua adopte de forma inmediata las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida, la integridad y la libertad personal de ambos, de sus familiares. Reza parte de un comunicado divulgado por la Oficina de los Abogados Internacionales de ambos detenidos. Victoria Cárdenas, esposa de Juan Sebastián Chamorro, asegura que ni la policía ni el Poder Judicial les ha confirmado el paradero y el estado de salud de su esposo. Entonces, en todos estos 22 días, lo que hemos es entregado lo que se nos permite, que no es todo lo que llevamos. En los últimos, ya casi una semana, a Juan solo se le permite agua y algunos artículos de higiene, pero nunca se nos ha dicho que él se encuentra ahí. No se ha permitido en estos 22 días visita de ningún familiar. El abogado no lo ha podido ver. Chamorro, al igual que Maradiaga, han cumplido 20 días de encierro bajo la justificación del Ministerio Público de que estos y otros precandidatos y opositores han transgredido la Ley 1055. Luego de audiencias especiales, sin permitírseles estar acompañados de su abogado privado, el Poder Judicial ha otorgado a la Fiscalía 90 días de plazo para ampliar las investigaciones. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Cambiamos totalmente de tema. Estados Unidos anunció que ha retomado el programa de extensión de entrevistas para renovar la visa americana, que permitirá a los ciudadanos renovar este documento de no inmigrante, cumpliendo así algunos requisitos básicos. Detalles de esta información con Xochitl Mendoza. Los nicaragüenses podrán ser elegibles para la renovación de visas. La Embajada Americana en Managua anunció recientemente que han retomado el servicio de extensión de entrevistas a través del cual puedes renovar tu visa de no inmigrante. Para optar a esto deberán cumplir una serie de requisitos. Incluido que tu visa anterior no tenga más de 24 meses de vencimiento. El segundo requisito es que tu visa anterior debe haber sido procesada en nuestra embajada y no puede haber ningún cambio en tus datos biográficos, y que el momento en que tu visa anterior fue procesada debías tener más de 14 años. Te invitamos a que visites nuestro sitio web ustraveldocs.com, donde encontrarás de forma detallada todos los requisitos para calificar a este servicio. Una vez verifiques que cumples con los requisitos, deberás enviar todos los documentos de tu aplicación a través de Cargotrans. Por favor, tomen en cuenta que las aplicaciones recibidas que no cumplan con los requisitos de nuestro programa no podrán ser procesadas. La sede diplomática había informado que debido a la pandemia COVID-19 limitó sus servicios consulares, entre ellos el trámite de citas para solicitud de visas de inmigrantes y no inmigrantes. Las restricciones de los servicios migratorios del consulado estadounidense en Managua comenzaron el 17 de marzo del 2020. En correspondencia a las recomendaciones, Centros para Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, el 7 de julio de ese mismo año anunció que debido a la crisis del COVID-19 en Nicaragua, mantendrían suspendidos los servicios de visas en Managua. Las atenciones se han limitado a los ciudadanos y se han ido adaptando según la evolución de la emergencia sanitaria. Xochitl Mendoza, Acción 10. Este miércoles, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, participó en la audiencia pública sobre la situación de los derechos políticos en el contexto electoral de Nicaragua durante el periodo de sesiones con la CIDH. Willy Narváez nos amplía. El organismo internacional lamentó la ausencia del Estado de Nicaragua, que fue invitado para participar en la audiencia. Vilma Núñez y Georgina Ruiz, por el CENID, brindaron detalles de las recientes detenciones de opositores y periodistas en Nicaragua. En muchos de estos casos tenemos conocimiento del uso excesivo de la fuerza al momento de su detención, de que están siendo sometidos a malos tratos, aislamiento, incomunicación prolongada, falta de atención médica adecuada, indefensión y violación al debido proceso. Todas estas acciones frustran el esfuerzo del pueblo nicaragüense de resolver por la vía electoral, de resolver la crisis por la vía electoral, mecanismo consustancial al ejercicio democrático. Por su parte, Antonia Urrejola, presidenta de la CIDH, dijo que es fundamental el trabajo que ha realizado el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua, MECENI. La comunidad internacional sepa lo que pasa y la única manera de saber
es que gente como ustedes pues nos la hagan saber, y por lo tanto entiendo la impotencia, pero no es un tema menor sacar la voz de los sin voz, como tampoco es un tema menor la toma de testimonios, la documentación y los registros que están permanentemente haciendo las organizaciones de la sociedad civil. Sobre la detención del periodista Miguel Mendoza, el relator especial para la libertad de expresión, Pedro Vaca, pidió que sea liberado. Y cuando vemos, por ejemplo, señalamientos de que la prensa siembra terror o que son terroristas de la comunicación, estamos hablando de un nivel muy alto, un tono muy agudo que lastima las condiciones para el ejercicio de una prensa libre en un contexto, como bien lo mencioné anteriormente, electoral. Aunque el Estado de Nicaragua no estuvo presente en la audiencia, los funcionarios del gobierno siempre han manifestado que en Nicaragua no existen presos políticos, aunque organismos defensores de derechos humanos contabilizan hasta este momento 135 detenidos. Willy Narváez, Acción 10. Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones informó a las cableras y radios nacionales una reforma al artículo 30 de la Ley 200 que obligará a medios de comunicación independientes a enlazarse en cadena nacional en mensajes emitidos por el gobierno. Jimmy Romero nos amplía. Según la disposición que ha orientado Telcor a las cableras y estaciones de radios de Nicaragua, será obligatorio que los mismos deben unirse en cadena nacional cuando la institución se los notifique, es decir, cuando la pareja presidencial o funcionarios se refieran a temas de emergencia nacional y de defensa a la nación, por ejemplo, de orden público, económico, social y fenómenos catastróficos que requieran transmitir. Al respecto, Walter Espinosa, del Partido Liberal Constitucionalista, mencionó que la reforma que se le hace al artículo 30 de la Ley 200, Ley General de Telecomunicaciones y Servicios Postales, podría ser instrumentalizada y quedar a discrecionalidad dicha modificación. Cuando el gobierno estime de que hay un problema de situación nacional en nuestro país, él tiene que estar en cadena en todos los radios y toda la televisión, es decir, a través de todos los medios de comunicación. De eso pues estemos claros, está establecido. Sin embargo, pues yo entiendo que de una u otra forma la dibujás y le podés llamar que este es un problema nacional y te tenés que dirigir al pueblo nicaragüense y a todo el país entero, y ahí nomás aprovechar, independientemente del tema o de la situación, aprovechar y tenés que hacer como medios de comunicación, tener en cadena igual como lo hacen los medios oficialistas. Se ordena que las operadoras de servicios de radiodifusión en frecuencia AM/PM o servicios de televisión privada estén a la disposición de las autoridades e instancias para coordinar mecanismos de auxilio a la población para transmitir de forma íntegra, sin cortes, alteraciones o modificaciones de toda naturaleza. Si aquí tenés un terremoto, un temblor, una erupción, una situación de alguna catástrofe natural, pues definitivamente yo creo que todos los medios tienen que estar muy anuentes con una intervención de cualquier gobierno de turno para poderse dirigir al pueblo nicaragüense, porque ve la necesidad. Pero no puedes venir vos a exigirle a un medio de comunicación de cualquier otro tipo de tema, cuando no ves que realmente es algo que está preocupante para los nicaragüenses. No lo veo yo adecuado de esa forma, ¿verdad? Porque aquí tenés que respetar. Con el anuncio, Telcor advierte a las cableras o estaciones de radios infracciones graves y económicas si no llegan a cumplir con lo orientado. Desde que el presidente Daniel Ortega asumió el poder en 2007, los discursos públicos han sido transmitidos íntegramente por medio de los canales oficialistas 4 o 6. Sin embargo, Telcor emite con horas de anticipación un comunicado para su enlace a los dueños de comunicación. Jimmy Romero, Acción 10. Vamos a cambiar totalmente de tema. Al menos 4 sujetos propinaron varios balazos a un hombre de 26 años de edad en una comunidad del municipio de La Cruz de Río Grande. Afortunadamente, el hombre logró llegar con vida a su casa y ser auxiliado. Xochitl Mendoza nos continúa informando.
Delincuentes desconocidos propinan varios disparos a un ciudadano en la comunidad Capirote, en el municipio de La Cruz de Río Grande. Según información brindada por el corresponsal Silvio Martínez, el suceso ocurrió a eso de las 6 de la mañana de este miércoles. Al menos 4 sujetos armados con escopetas interceptaron a Aníbal Francisco Duarte, detonando sobre su humanidad los disparos que impactaron en su hombro izquierdo. Afortunadamente, las balas no tocaron órganos vitales y el hombre de 26 años logró huir hasta llegar a su casa, donde sus familiares lo auxiliaron y lo llevaron al Centro de Salud de San Pedro del Norte y posterior trasladado al Hospital de Mulucucú. Xochitl Mendoza, Acción 10. Policía Nacional esclareció el crimen registrado en las inmediaciones del Club Terraza, en el que perecieron 2 personas, entre ellas el vigilante de un residencial ubicado en la zona. José Abraham Sánchez nos amplía. Las investigaciones policiales detallan que el jueves 24 de junio de este año, a las 10 de la noche, los sujetos Norvin Mauricio Vallejos Muñoz, Leonel Francisco Campbell Ríos, alias El Patrón, y Walter Antonio Wilson Macís, vinculados a la Mara Salvatrucha 13, intentaron ingresar sin identificarse al reparto Miralagos. Esto provocó una discusión con el vigilante Mariolino Gámez Ramírez, a quien le realizaron un disparo mortal. En ese instante circulaba el ciudadano Óscar Antonio Bravo, quien detuvo la marcha, pero al bajarse a reclamarle a los sujetos, también le quitaron la vida a balazos, ocurriendo el doble crimen. Equipo técnico policial conformado por oficiales de auxilio judicial y peritos de criminalística acudieron al lugar, aplicaron la técnica canina, realizaron inspección, fijación fotográfica de la escena, ocuparon casquillos percutidos, recolectaron fragmentos de huellas y muestras de fluidos corporales para realizar peritaje balístico, dermatoscópico, químico y biológico. Cuerpo examinado por médicos forenses del Instituto de Medicina Legal dictaminaron causas de muerte, shock hipovolémico. No se sabe cuál era el objetivo de los sujetos de ingresar a la zona residencial. Uno de los involucrados es hijo del cabecilla de la Mara 13, conocido como David. De los 3 sujetos, solo fue detenido Norvin Vallejo Muñoz, a quien le ocuparon el vehículo en que se movilizaban el día del doble crimen. Resultados periciales policiales concluyen presencia de productos nitrados, pólvora, en el interior del automóvil ocupado, vestimenta, dorsales y palmares del delincuente preso Norvin Mauricio Vallejos Muñoz. Policía Nacional continúa búsqueda y captura de los delincuentes prófugos Walter Antonio Wilson Macís y Leonel Francisco Campbell Ríos, alias Patrón, de nacionalidad hondureño, hijo del delincuente David Elías Campbell Licona, alias Don David, capturado el pasado sábado 19 de junio de 2021 por los delitos de crimen organizado y lavado de dinero. José Abraham Sánchez, Acción 10. Gracias por continuar con nosotros. El vicepresidente de Nicaragua, Rosario Murillo, informó los lugares en los que se estará efectuando la vacunación contra el COVID-19 este jueves. Xochitl Mendoza nos amplía. La vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, informó en su intervención en medios oficialistas de los lugares donde se continuará la vacunación ante COVID-19 este jueves 1 de julio para la población en riesgo. Entre ellos están departamentos de Occidente, norte del país y Triángulo Minero. Mañana, 1 de julio, estamos en el Policlínico Irañeque, Managua, a las 8 de la mañana en Ticuantepe, en el Hospital Amistad México, Hospital Primario. Amistad México a las 10 de la mañana, en León, en la Casa Museo Rigoberto López Pérez, Héroe Nacional, a las 9 en el Viejo Puesto de Salud Esquipulas, a las 9 en Matagalpa, en la Celeda Silais, a las 9 en Sébaco, Casa de Atención a Personas con Necesidades Especiales, en Ciuna, esto es en Sébaco a las 11 de la mañana, en Ciuna, Triángulo Minero, Centro de Atención Psicosocial, a las 8 de la mañana, y Filial Las Minas, también en Ciuna, a las 10 de la mañana. Esa es la continuidad de la segunda dosis que va. Murillo detalló que el antídoto también se aplicará a los trabajadores de salud en la primera línea, aduanas y puestos fronterizos. Managua, Hospital Lenín Fonseca,
Managua, Distrito 1, Centro Familiar y Comunitario Elena del Carmen Lago a las 8 de la mañana. Mañana, jueves 1 de julio. Este es otro plan de vacunación. Simultáneamente vamos cubriendo a nuestros hermanos que están en la primera línea de lucha por la salud. Según el secretario del Ministerio de Salud, el doctor Carlos Sáenz, se prevé que al finalizar el 2021, el 70% de la población nicaragüense estará inmunizada con el antídoto anti-COVID-19. Xochitl Mendoza, Acción 10. Entidades gubernamentales de Estados Unidos pidieron a su ciudadanía no viajar a Nicaragua ante la situación de COVID-19 y la disponibilidad limitada de atención médica que ellos identifican que existe en nuestro país. La ampliación de esta nota con María Esther Ordóñez. El Departamento de Estado de los Estados Unidos hizo público a través de su página web alerta de viaje sobre Nicaragua con el que pide a sus ciudadanos no viaje a Nicaragua por COVID-19. Textualmente se lee: reconsidere viajar a Nicaragua debido a la disponibilidad limitada de atención médica y la aplicación arbitraria de las leyes. Actúe con mayor cautela en Nicaragua debido a la delincuencia. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades emitieron un aviso de salud para viajes de nivel 4 para Nicaragua debido a COVID-19. Su riesgo de contraer COVID-19 y desarrollar síntomas graves puede ser menor si está completamente vacunado con una vacuna autorizada por la Administración de Medicamentos y Alimentos. Resumen del país. El gobierno de Nicaragua hace cumplir las leyes de manera arbitraria con fines políticos. En toda Nicaragua, los funcionarios gubernamentales y de las fuerzas del orden continúan apuntando a quienes se oponen al gobierno del presidente Ortega. Agrega que ciudadanos estadounidenses han informado haber sido objeto de este tratamiento, incluido el acoso y la agresión por parte de personas enmascaradas. Los ciudadanos estadounidenses residentes en Nicaragua también informan un mayor escrutinio del presunto discurso político y un escrutinio adicional por parte de los funcionarios de inmigración. María Esther Ordóñez, Acción 10. Cambiamos totalmente de asunto para hablar sobre temas económicos. El Banco Central de Nicaragua anunció que las actividades económicas en el país crecieron hasta 14.5% frente a una caída que se registró el año pasado de 9.3%. Veamos a continuación más detalles. Pero los indicadores de las mismas autoridades demuestran que de enero al mes de abril, el crecimiento del índice mensual de la actividad económica creció 5.9% frente a la caída de 1.4% registrada en el mismo periodo del año pasado, durante los meses más fuertes de la pandemia en Nicaragua. A juicio del economista Luis Núñez, de continuar el mismo comportamiento al cierre del año, la economía en términos generales podría llegar a 3.7% de crecimiento en su Producto Interno Bruto, impulsado en gran parte por la cooperación y préstamos de organismos internacionales. Pero el Fondo Monetario, por ejemplo, el Banco Mundial pronosticaban la misma CEPAL que Nicaragua podría crecer alrededor del 0.9% el Banco Mundial y entre 1 y 1.5 los otros organismos. Las cifras que proyectan siempre estos organismos históricamente ha sido basado en datos, en la lectura de los datos del gobierno. Si el gobierno dice que va a llegar a un 3%, es posible que sea, pero apalancado, como te decía, a partir de los enormes flujos. Un factor que podría poner en dudas el optimismo del gobierno son los problemas internos presentados en los últimos meses, como es el caso de la tensión política electoral y el riesgo de nuevos rebrotes de COVID-19 en Nicaragua, lo que trastocaría sectores que dependen de la movilidad de consumidores, explicó el economista Marco Peña. Entonces hay factores de riesgo y a pesar de que la gente en su lucha por la sobrevivencia, en su iniciativa, en su innovación, en su ingenio, tiene poca capacidad de ahorro, estamos en una economía de subsistencia, pues ha salido adelante, porque no hay ningún programa gubernamental que sea tan gigantesco como para que saque adelante a todas las personas, sino que son las personas las que se han tratado de sobreponer a esta crisis. De las 11 actividades económicas monitoreadas en abril, solo 2 no están mostrando un buen desempeño. Por ejemplo, la agricultura y la intermediación financiera y de servicios cayeron entre 1.3% a 6.2%. Jimmy Romero, Acción 10.
Presidente de Anifoda confirma un crecimiento en las ventas de agroquímicos y fertilizantes en el sector agropecuario en comparación al primer trimestre del año pasado. Jimmy Romero nos amplía. La venta de fertilizantes y agroquímicos durante el primer trimestre del año registró un crecimiento en valor del 15%, mientras en volumen de 9%. Así lo dio a conocer la Asociación Nicaragüense de Formuladores y Distribuidores de Agroquímicos. Según Mario Anón, el crecimiento de la demanda se debió a la postergación de las siembras que hicieron algunos productores por los daños que generaron los huracanes Iota y Eta entre los meses de octubre y noviembre del año pasado. Todos estos cultivos, además de la siembra de hortalizas, la siembra de hortalizas tiene una preponderancia más fuerte en la época seca, puesto que la lluvia no malogra el cultivo y la suma pues del arroz de riego, el tabaco, las hortalizas, la palma africana y otros cultivos perennes es lo que compone los cultivos agrícolas que tienen importancia en la época seca. Sin embargo, las proyecciones del sector todo apunta a que entre los meses de mayo a julio podría presentarse una baja en la demanda de ambos productos como consecuencia de la escasez de lluvia durante el invierno. Hay muchos cultivos que están normal y hay otros cultivos que están afectados. Se prevé que en la siembra de primera va a haber una disminución del 30% en la siembra del maíz, como uno de los principales granos básicos que nosotros producimos. Y también hay una disminución todavía no medida de los frijoles, que no es tan fuerte como la del maíz. Este año, especialistas en temas meteorológicos han alertado que la temporada lluviosa debió iniciar a mediados de mayo, pero se ha retrasado, poniendo en riesgo cultivos de suma necesidad como son frijoles, hortalizas, maíz, entre otros que requieren de agua para su producción. Jimmy Romero, Acción 10. Avanza proyecto de mejoramiento vial en el barrio Oscar Turzo, incluyendo 3 cuadras nuevas de calles de concreto hidráulico. María Esther Ordóñez con los detalles. Un nuevo corredor vial se construye en el barrio capitalino Oscar Turcio, lo que permitirá unir barrios del Distrito 1 y 3. Según Fidel Moreno, secretario general de la Alcaldía de Managua, el proyecto también incluye 3 cuadras nuevas de calles de concreto hidráulico y un componente de drenaje. En primer lugar, es un acceso, para mí es un acceso nuevo. Es un acceso amplio, un acceso moderno, y para mí es un gran avance. Era bastante, ¿qué le digo? Había mucho lodo, había mucha basura, había mucha suciedad, mucha inseguridad. Hoy se está componiendo. Esta obra además va a ser un nuevo corredor vial de este a oeste que nos va a permitir conectar el Distrito 1 con el Distrito 3. En este momento la obra ya en el Distrito 1, como dije antes, que es la que estamos visitando hoy, prácticamente en fase final. La obra en el Distrito 3 es un puente en la colina de Pablo VI, que precisamente sería el eje conductor. Las autoridades agregaron que la obra ya está en su fase final de construcción. Obra de concreto y un poco más de 3 cuadras en concreto, que además lleva andenas, también tiene un componente de drenaje importante. Avanza muy bien la obra, tenemos más o menos un 60% de avance, hemos compartido las familias que están contentas con el desarrollo de la misma, igualmente hemos escuchado algunos planteamientos sobre preocupaciones o ampliaciones, necesidades adicionales que las familias nos comparten siempre que hacemos este grupo de visita. Según detallaron, el proyecto tiene una inversión que sobrepasa los 6 millones de córdobas. María Esther Ordóñez, Acción 10. Al regresar de estos mensajes de interés, más información. Periodista y médico naturista Novis Rosales denunció el robo de artículos que permanecían en el interior de las instalaciones donde se ubica su clínica. José Abraham Sánchez nos amplía. Años atrás, aquí funcionaba la clínica naturista del periodista y médico Novis Rosales, pero parte de su inversión se vino abajo con la pandemia del COVID-19, no teniendo más remedio que poner en venta el edificio y demás enseres. Ahora es víctima de la delincuencia, quienes penetraron al inmueble arrasando todo a su paso. Un golpe terrible para la clínica, para nosotros, que somos luchadores. La verdad que las pérdidas ascienden a más de 250,000 pesos. Prácticamente nos dejaron, no nos dejaron en la calle, pero nos dejaron golpeados, muy golpeados. Se robaron todos los accesorios que teníamos aquí adentro
se robaron los inodoros, se robaron lavamanos, se robaron el pantry, se robaron camas, se robaron, teníamos dos molinos para moler la uva. Todo eso se lo robaron, todo. Prácticamente aquí lo dejaron todo vaciado. Hasta todo el sistema eléctrico se llevaron. Rosales tiene esperanza que la policía recupere lo robado. Y se ve por dónde se lo llevaron, dónde están todas las pisadas de los ladrones, las pisadas, que anduvieron descalzos, otros a pie, y se ve por dónde una ventana que dejaron abierta y que probablemente por ahí sacaron todo. Probablemente sabemos que sí hay gente del sector que fue el que hizo todo esto o que hicieron todo esto. La verdad es que yo espero que la Policía Nacional haga algo, nos ayuden, por lo menos que nos ayuden. El hecho sucedió del Memorial Sandino, pista suburbana, 4 cuadras al este. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Hoy en Debates y Soluciones hablamos de la expectativa de los distintos sectores económicos en nuestro país, también cómo estamos en el tema de la inversión pública y del crecimiento económico. Uno de los sectores más importantes en Nicaragua son los panificadores. ¿Cómo está la situación de ellos? Y vamos a hablar de este y otros temas relacionados con nuestros invitados, quienes ya nos acompañan en este espacio, que usted lo puede sintonizar también a través de las redes sociales. Nos encuentra como Canal 10 Nicaragua. ¿Con quién estamos, Michelle? Así es, Jocelyn, le damos la cordial bienvenida a Marco Peña, economista nicaragüense, y también a Juan Pablo Estrada, representante del sector panificador. Bienvenidos a ambos, gracias por estar aquí en Acción 10 en la mañana. Don Juan, hablemos acerca del impacto que esta crisis económica ha generado precisamente en el sector panadero y qué acciones están tomando o están pensando tomar de cara a fortalecer el sector para que este no desaparezca de nuestro país. También sobre los precios, porque se traduce las afectaciones que ustedes puedan tener a los precios del pan, un elemento tan importante en la mesa de los nicaragüenses, y luego hablamos con nuestro economista, quien también está con nosotros. Bueno, desde hace 3 años ustedes saben que los bancos pues prácticamente nos cerraron. La banca es la que dinamiza la economía de un país. Sin financiamiento no podemos crecer. Pero gracias a Dios el financiamiento para materias primas de Centroamérica no ha fallado, gracias a Dios, ¿verdad? Eso ha permitido que estemos estables en materias primas, que no hay escasez, porque es decir, la harina es la columna vertebral, que ya hay un convenio, pero el resto de productos se traen de Centroamérica y más allá. Entonces no hemos perdido los créditos centroamericanos, a pesar de que la banca nacional pues prácticamente cerró las puertas con un cerrojo que no sé por qué no han permitido ninguna pyme, porque prácticamente la industria del pan está centrada en pymes. No hay esa gran empresa, es mediana empresa y microempresa. ¿Qué esperamos de aquí en adelante? Hemos tenido algo que no tiene Centroamérica, que es el blindaje que se hizo con leyes, exoneraciones fiscales, y también que una transnacional no venga a sacar de punta y porrazo a la industria nacional. Entonces nuestro pan artesanal, el pan que se come en el barrio, pues tiene una protección, ¿verdad?, de ley que no la tiene el pan que se importa de otros países. Pero esperamos que aquí en adelante el pan no va a fallar, pues no podemos decir, ¿verdad?, públicamente, pero sí tenemos nuestras formas para que el pan nunca vaya a fallar en este país. Se puede escasear por alguna especulación, pero el pan no va a fallar. ¿Hay estabilidad en cada pequeña panadería, en cada pequeño negocio? ¿Hay crecimiento? Mire, el crecimiento sería mentiroso decir que ha crecido. No hemos mantenido o no hemos bajado, pero otros emprendedores han crecido. Entonces, esa estabilidad se mantiene porque la familia siempre está metida en la industria del pan. Si la industria del pan fuera como en otros países, ¿verdad?, que dependemos del trabajador, yo creo que ya no estuviéramos. Pero la industria del pan, 99.9% está en familia y en los relevos generacionales. Esto ha permitido de que el pan no se haya disparado como en otros países,
quiero decirlo, en Costa Rica el pan que nosotros vendemos, el libre pan que vendemos en menos de $1, en Costa Rica vale $3. En todos los países de Centroamérica se ha disparado el pan. ¿Cómo está en el tema del precio justamente? ¿Se está manteniendo el precio o ha incrementado en los últimos meses? Los panaderos, decimos en buen escaliche, hacen de tripas corazones. Usted no se imagina todo lo que hacen para minimizar costos. Un panadero que sale de Jinotega, por ejemplo, y sale hacia la montaña, ¿cómo hace para paliar el transporte que golpea el alza del combustible? Entonces lleva otros productos para que el pan no costee el transporte. Hacemos, entonces llevamos gaseosa, jabón y todo eso en el mismo camioncito o otra cosa para subsidiar el transporte al pan y que no impacte, porque son 6.000 talleres, micro y medianos talleres, entonces todos buscamos cómo sobrevivir. Pero hay tal industria sin financiamiento, hay tal industria prácticamente con las medidas, la protección fiscal que tienen, pero no hacen uso. Entonces, el panadero que exonera vende el mismo precio que el panadero que no exonera. Y la inmensa mayoría de los panaderos no exoneran. Y a veces los que más lloran son los que exoneran. Ahora, Marco, según las cifras presentadas por el Banco Central, hay un pequeño crecimiento en comparación hasta abril de este año, en comparación con el mismo periodo del año pasado. Y se esperaría que este crecimiento también favorezca al sector panadero o a los sectores de la micro, pequeña y mediana empresa, o simplemente este crecimiento es a nivel global y no va a poder percibirse en los sectores más pequeños y más vulnerables. Excelente, muy buenos días, Jocelyn, Michelle y toda la teleaudiencia de Acción 10 de la Mañana. Cuando hablamos de estabilización y recuperación económica, estamos hablando de toda la economía nacional. Y el reciente informe publicado por el Banco Central sobre el IMAE, que es el Índice Mensual de Actividad Económica, que es un indicador de producción, es un indicador próximo, un indicador de alta velocidad, porque va monitoreando la actividad económica nacional y sectorial y subsectorial por mes. Entonces, hay una mejoría, hay estabilización, tanto en cuando valoramos por promedio anual, por variación intermensual y por variación interanual. En términos generales, eso es lo que nos dice el informe. Eso es consistente con un pronóstico de crecimiento económico mayor que 0 y menor que 1 para la mayoría de los organismos. El Banco Central de Nicaragua es mucho más optimista porque prevé de que podemos alcanzar hasta el 2.5%, inclusive que podemos superar el 3.5%, que yo no lo veo posible, dado los factores de riesgo. Entonces, sí, la pregunta es si se esperaría, cuando hablamos de reactivación económica, de estabilización y de recuperación económica, se esperaría que sean todos los sectores y los subsectores que vayan mostrando esta reanimación, tanto en la oferta como en la demanda agregada. Sin embargo, esto no es así, es desigual. ¿Por qué? Porque cada sector y subsector lleva su ritmo. Por ejemplo, el mismo informe observa de que hay subsectores que más bien tuvo una disminución parcial en su ritmo de actividad económica. Por ejemplo, en actividades primarias, recuerdo lo que es la parte agrícola, hubo una disminución en las labores de producción de frijoles, arroz, maíz, soya, sorgo, banano. Y en la parte de servicios hubo una disminución en los servicios de intermediación financiera y otros grupos de servicios. ¿Por qué? Porque por un motivo precaución, la banca comercial restringió la aprobación de los créditos a pesar de un aumento relativo en los últimos, en el último año de los depósitos luego de un retiro significativo en 2018. Recordemos que la gráfica de ciclo económico, es decir, de expansión y contracción, tiene forma de W. En nuestro caso podríamos hablar de una L en dependencia de si de repente volvemos a caer, o más bien de un check invertido, porque mostraríamos cierta reanimación pero prolongada en el tiempo por factores de riesgo. Esta reanimación y esta estabilidad se va a poder percibir en estos subsectores que podríamos englobar o también incluir en este subsector al sector panadero. ¿Va a poder percibir este incremento en cuánto tiempo? Y hay otro sector que me gustaría tener sus apreciaciones. ¿Cómo estaría la situación del sector turismo, tomando en cuenta las realidades de nuestro país? Claro que sí.
En el caso del pan, yo estaba recordando cuando estaba hablando don Juan Pablo, de que la escasez de trigo y pan fue uno de los detonantes en su momento de la Revolución Francesa en 1789. Tan importante era para la dieta del francés en aquellos años. Lo mismo o similar es para el nicaragüense. Para el nicaragüense el pan, ¿verdad? Que es un producto que vino cuando se dio el descubrimiento del nuevo continente, del nuevo mundo. El pan es importante en la canasta de consumo del nicaragüense. Es un bien básico de consumo, es decir, es parte de sus bienes alimenticios. Luego, por esa demanda creciente, el consumo provoca un estímulo en la oferta. Es decir, estamos hablando simple y sencillamente de oferta y demanda. Y yo sí soy optimista en la recuperación de este subsector a pesar de la contracción, porque aquí lo que sucede es que estamos saliendo de una contracción y luego recesión económica nacional que nos ha golpeado durante el último trienio. Por tanto, estamos saliendo del pico más bajo de la gráfica, de manera que eso con el tiempo yo esperaría que eso vaya mejorando. Estamos en el segundo trimestre, ya podría haber cierta mejoría en el tercer y en el cuarto trimestre, toda vez se cumple el pronóstico de recuperación. Recordemos que el ritmo de recuperación de los sectores y subsectores tiene que ser consistente con el ritmo de recuperación de toda la economía en su conjunto. En la parte del turismo, que todavía no me lo ha contestado, sí. ¿Cómo estaría este sector que ha sido uno de los más vulnerables ante los últimos acontecimientos de estos años? Bien, a diferencia de la variación en las cantidades demandadas que iría hacia arriba con el caso del pan, porque es parte de la canasta de consumo del nicaragüense por preferencia, en el caso de turismo pienso que tomaría mucho más tiempo. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo, porque todavía hay factores de riesgo. ¿A qué le llamo yo factores de riesgo? Un peligro de rebrote que siempre está latente. Ahora se habla de una variante Delta de la emergencia sanitaria del SARS-CoV-2 o COVID-19. Entonces, eso hace que haya una ralentización de la movilidad del turista extranjero que aporta, es el que aporta ingresos de divisas en el caso del turismo. Por tanto, mientras esta situación se mantenga en cierne y dependamos de la velocidad de vacunación, en el caso de Nicaragua, que no es lo mismo, en países en vías de desarrollo no es lo mismo la velocidad de vacunación y la cobertura como en los países desarrollados. Por tanto, dependemos de esa velocidad, dependemos de cobertura, dependemos de vacunas disponibles, dependemos del personal médico y de enfermería, es decir, de los trabajadores de la salud. Entonces, solo contamos con el turista nacional, ¿verdad? Pero recordemos que estamos saliendo de una fase recesiva del ciclo. Ahora, estos niveles de crecimiento que se están registrando y de estabilidad podrían generarle a la banca nacional cierta estabilidad de cara a brindar y proporcionar el financiamiento que ha tenido congelado a ambos sectores, al sector turístico, pero también al sector, por ejemplo, al sector panadero, a la pequeña y mediana empresa, que al final y al cabo es la que está resistiendo y resintiendo la crisis económica. Has tocado una problemática persistente y es que se le ha criticado, ¿verdad?, de manera constructiva y positiva a la banca comercial nicaragüense de que se ha orientado a la banca de consumo. Y es donde, ¿por qué? Porque bueno, ahí ha encontrado la ganancia bancaria, el spread. Sin embargo, lo que saca adelante un país es el aumento de los niveles de producción y la productividad. Pues en economía la productividad, si no lo es todo, lo es casi todo, como decía Robert Solow. En este caso, la banca, que a través de políticas macroprudenciales que se han tomado por parte de la autoridad económica, se ha mantenido, es decir, se ha mantenido la confianza en el sistema, a pesar de un retiro más o menos significativo en 2018, y a pesar de las condiciones de estrés a las que se ha sometido el sistema financiero nacional. Entonces, sí hay recursos, porque ha habido una recuperación de los depósitos en moneda nacional y extranjera. Por tanto, mi recomendación sería a que la banca comercial
se atreva, sea audaz también de financiar a las pymes, a la micro, pequeña y mediana producción, a la micro, pequeña y mediana empresa, a los micro y pequeños y medianos emprendimientos, que al final de cuentas es, de acuerdo a fundamentos microeconómicos, es lo que tiene a su disposición la gente para salir de la crisis. Quizá muchos piensan que siempre es una cuestión de ganar y no de pensar en que financiando a estos sectores, aunque arriesguen un poco, tendrían también quizá un mejoramiento en el tema de colocar sus créditos y de recibir un buen pago de parte de la gente que está en una situación económica un tanto compleja y que lo que están esperando para oxigenarse es justamente un crédito. Pero me gustaría que hablara de eso justamente, de cuál es el nivel de riesgo, cuál es el riesgo-beneficio más bien de las autoridades o quienes representan las entidades bancarias, financieras y microfinancieras. Pero antes quiero que don Juan Pablo nos diga cuál es esa respuesta que ustedes encuentran en las entidades bancarias, financieras y microfinancieras cuando van y solicitan un crédito, sea que deban y que estén al día o que tengan algún problema con préstamos anteriores o que ya hayan pagado pero que quizá por el nivel de riesgo que la banca identifica pues les digan no. ¿Cuál es esa respuesta que reciben? Bueno, a pesar de que nuestro gremio fue un excelente amigo, pagador, antes de estos 3 años, ellos cerraron las puertas y no reconocieron que nosotros tenemos tantos años de trabajar de mano a mano con la banca nacional y con la banca internacional, ¿verdad? A ver, toda la banca nacional de repente nos comenzó a pedir unos requisitos que ningún nicaragüense, ningún panificador, ningún micro y mediano empresario va a poner su casa, que es el único bien que tiene, en riesgo por un crédito de $5,000 o $3,000. Es inaudito que va a poner mi casa, que es el único bien que he tenido durante toda la vida. Segundo, las microfinancieras, los intereses son altísimos. No se puede trabajar con tal vez 36, 40% o 50% al año. Cuando la banca nacional nos está otorgando créditos comerciales por el 10%, que es permisible trabajar con un 10%, lo normal. Las casas, por ejemplo, los carros, eso yo miro que, lo que usted decía, a ver, un producto de consumo es un carro, pero como el carro le genera a la banca el seguro, el interés y otro seguro y otro servicio, entonces eso es bueno. Si usted no paga en 3 meses, el carro viene y lo van a revender. Entonces, esa filosofía del banco, que no es la filosofía que tienen otros bancos de Centroamérica, eso es lo que ha venido a tener esta economía así. Ellos tienen mucho dinero porque si hemos estado pagando durante tantos años un crédito de 10 años y los señores pagan, ellos tienen plata. Entonces, ¿qué esperamos nosotros al final? Que la banca vuelva a tener esa confianza en nosotros. Ahorita tenemos propuestas del Banco de Fomento a la Producción, que va a retomar a los micro y medianos empresarios con un fondo que el BESI le ha otorgado, y esperamos que eso llegue, porque el BESI otorgó $50 millones a los bancos nacionales para que eso fueran para la micro y mediana empresa, y no llegó. No han sido colocados ni en un mínimo porcentaje. ¿Qué ha pasado en el sector panificador? Eso es una pregunta que la tiene que contestar ¿quiénes? Los banqueros, que no llegó nada. Imagínense, un panadero, ¿qué más rentable? ¿Y qué más beneficio para un país? Un horno que le va a generar empleo tal vez a 10 personas en la familia y le va a generar dinamismo en la economía, o un carro que lo va a dar una persona. Es decir, miremos la filosofía de desarrollo de este país. Riesgo-beneficio ante esto, estas políticas que han adoptado y la respuesta que han dado las entidades bancarias a este sector de panificadores, ¿realmente deberían de tomar más riesgo? ¿Tienen mucho riesgo al otorgar estos créditos? No. ¿Cuál es la realidad? Tienen más dinero que riesgo. Porque don Juan Pablo lo decía, y justamente lo estaba recordando porque recuerdo una noticia donde el representante de CONIMIPY me hablaba de esos fondos BESI a disposición. Y que estaban directamente dirigidos precisamente a la pequeña y mediana empresa. Se criticó y se cuestionó en varias ocasiones que los bancos o la banca nacional decidió poner muchos requisitos que hacían imposible que la pequeña y mediana empresa pudiera acceder a este tipo de préstamos. La pregunta es,
quién debería de estar regulando esto y cómo se puede hacer para generar precisamente estabilidad y mejorar la producción de los pequeños y medianos empresarios. Pues lamentablemente por las condiciones actuales se vuelve un poco difícil, pero eso debería ser congruente con una política económica en la que haya una combinación entre el sector público y el sector privado, en este caso el sector financiero. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Porque de lo que se trata acá es de asumir riesgo. En el caso del intermediador financiero, asume el riesgo colocando recursos. ¿Qué es lo que le importa al analista? Lo que le importa es si el sujeto bancarizable tiene capacidad de pago en el tiempo previsto en los términos del préstamo o del mutuo. Y por otro lado, el cliente o el potencial cliente también asume un riesgo, porque es un emprendedor asume un riesgo al ejercer una actividad privada partiendo pues de un capital de inversión. ¿Cuál es la parte medular acá? Según recuerdo, las garantías. Porque en el caso de cuando él mencionaba el vehículo es un activo líquido para el banco, es decir, rápidamente va a vender un vehículo en comparación con un horno, que es un bien de producción, es un bien de capital, pero es lo que se necesita para dar un salto cualitativo en la expansión económica de nuestro aparato productivo, bienes de producción para mejorar el consumo futuro, es decir, aumentar el stock de capital. ¿Pero qué falta? ¿Basta una flexibilización de las políticas de las entidades bancarias o hay que hacer una reforma? No, es flexibilización de las políticas. Y por supuesto que haya un entendimiento por ese lado. En este caso puede ser sector público con IMIPYME, que ha sido representante en este caso del sector, el gremio en sí de los panificadores, que son actores involucrados, y los bancos comerciales para colocar esos recursos. ¿Por qué? Porque en este caso la inversión privada va a ser fundamental. Es decir, es condición sine qua non para que con la inversión pública, con el programa de inversión pública, PIB logre mantenerse un ritmo de reanimación económica que según este trimestre ha sido, según el primer trimestre, según informe de este primer trimestre fue de 3.4. Entonces, si tenés un pronóstico, si tenés un 3.4 en el trimestre y tenés un pronóstico de recuperación mayor que 0, entonces deberían de asumir riesgo para estimular sectores productivos. Marco, usted hablaba de que es necesario una política de gobierno junto con la empresa privada, que se pongan de acuerdo de cara a fortalecer y aplicar, por ejemplo, estos préstamos que precisamente el BCE ha otorgado de cara a fortalecer a la pequeña y mediana empresa. El gobierno ha iniciado o en algún momento habló de fortalecer los emprendimientos en nuestro país. Esta se podría tomar como una política de cara a fortalecer a la pequeña y mediana empresa, y por qué no se está percibiendo en los sectores como el panificador este apoyo y esta promoción de cara al emprendimiento. Y don Juan Pablo tal vez nos explica, el lunes hablábamos con Juan Carlos López, que es también de defensa del consumidor, sobre la necesidad de organizarse mejor en los sectores panaderos de cara a que se pueda lograr estas demandas que ustedes han sostenido a lo largo del tiempo. Quizás Marcos empieza y después nos responde. O tal vez don Juan Pablo, para que... Bueno, ahorita, por ejemplo, el Banco de Fomento de la Producción nos hizo que le pasáramos, las empresas pasáramos un formato de las necesidades, como estamos establecidos, la legalidad de la empresa, porque también no puedo decir, porque yo soy fulano, ya me van a dar un crédito. Tenemos el formalismo, que el formalismo en Nicaragua pues ha sido un talón de Aquiles, y es lo que exige la banca nacional. Hay que, ¿cómo se llama?, hacerse amigo del banco, meter su dinero en el banco. No podemos seguir eternamente con el delantal. Pero ese ya es un asunto que tiene que ver con la cultura del panadero, sí, por hablar de su sector, del sector que usted representa. ¿Qué tanto se ha avanzado en la formalización de este sector y por qué es tan difícil que lo hagan? Bueno,
ha sido cultural, ¿verdad? En Nicaragua, en todos los sectores. Hay sectores que se han avanzado, pero son los sectores medianos. Pero el micro, el que debería ir avanzando en esto, no lo ha hecho. Ellos tienen beneficios que no los tienen otros sectores. Sector, por ejemplo, el beneficio fiscal de la exoneración del 15%. Pero para gozar de esa exoneración tiene que formalizarse. Para el banco le pide formalización y es lo que nosotros no tenemos. Y a veces hay que ser, y usted domina, que hay que hacerse amigo del banco. Hay que, ¿cómo se llama?, para darse a conocer. Pero si nosotros no nos damos a conocer con el banco, y se nos va a volver más difícil en el futuro. Porque si nosotros queremos formar, y esto le digo, una empresa en este momento, y queremos hacer caminos, por ejemplo, más allá en Centroamérica, es difícil, tenemos que tener muchos años atrás para que se nos facilite el camino hacia adelante. Entonces creo yo que los sectores como los de nosotros, los bancos en estos 3 años han estado cerrados y nos han dicho mentiras, nos han dicho esperen, nos han dicho caminemos, vamos a ver. Esperamos que también el Banco de Fomento a la Producción no nos vaya tan bien de mañana en mañana. Queremos ver hechos reales ya. ¿Cómo están, don Juan Pablo, en el tema de los embargos? Ayer hablamos con Juan Carlos sobre el tema de los embargos y decía él que hay bienes que no son embargables, que si no están en garantía no se puede. Por ejemplo, ponían el ejemplo ustedes del horno. ¿Este bien es embargable? ¿Qué ha pasado con este tema, con las entidades bancarias? ¿Han ejecutado embargo o realmente la mayoría de los panificadores han quedado bien, como usted lo manifestaba hace algunos minutos? ¿O sí se ha dado este tema de los embargos? Claro que se han dado embargos. ¿Han sido embargos justos, apegados a lo que se establece ejemplo, legalmente o no? No vamos a decir nombres, vamos a decir un embargo que pasó en una panificadora de Masaya. El hombre logró sacar sus hornos porque no estaban en garantía. Es decir, la propiedad sí se fue y perdemos todo. Cuando usted sabe que nos embargan, no es que te van a reconocer lo que diste ayer, nada de eso. Entonces logró sacar sus hornos, que está prohibido por las leyes civiles. Ese instrumento de trabajo, embargarlo, es inembargable. Pero a veces las leyes, y los jueces que me disculpen, a veces violan la ley y embargan ese medio de producción que es inembargable. Pero esperamos, ¿verdad?, de hablar de cosas positivas en el delante y que cuando el Banco de Fomento a la Producción, que se va a arriesgar con los 30 millones a darle poquito a poco a todo el sector micro y mediano empresario, también los otros bancos comiencen. Porque la historia nos dice que es mejor pagador un chiquito que un grande. ¿Y han reclamado ustedes por estos embargos que no consideran justos? ¿Ante qué instancia y qué respuesta han recibido? Miren, los bancos cuando embargan, ellos dicen que ya tenemos 1 año, 2 años que tenemos una deuda y usted sabe que los embargos a veces son de ineludible cumplimiento, no hay para dónde. Y a veces nosotros, nos da pena que nos embarguen y nos saquen noticias porque nos embargaron, entonces silencio sepulcral. Pero sí han habido muchos embargos y panaderías grandes. Estamos hablando, en este país no hay panaderías grandes, pero sí panaderías que dinamizaban la economía y tal vez tenían 30 o 40 personas que prácticamente la mitad, el 50% se fue a la calle por el embargo. Entonces, esa palabra de embargo de los bancos deberían quitarse esa filosofía y darle oportunidad en una situación como la que está viviendo el mundo, no solo nosotros, porque nosotros estamos viviendo pandemias, crisis sociales y políticas, entonces creo que nos tienen que ver no con esos ojos de a ver, dame, sino que también aportar algo. Y Marco, la banca en este momento no ha aportado nada. Marco, tienen que ganar un poquito menos quizás, sacrificar un poquito de esa ganancia. Es que indiscutiblemente la economía se mueve por la tasa de ganancia. Eso estamos claros para cualquier emprendedor de cualquier industria o sector. Es decir, lo que es el retorno de la inversión, lo que Marx llamaba la plusvalía o lo que Keynes llamaba la eficacia marginal de capital. Eso es indiscutible. Pero hoy se habla en filosofía y desarrollo organizacional de ganar, win-win. ¿Por qué? Porque el exceso de liquidez en las instituciones bancarias en el mediano plazo es pernicioso. Es todo lo contrario. De lo que se trata es de relajar los requisitos de formalidad, atender la realidad y las necesidades de los que necesitan el crédito, es decir,
los micro, pequeños y medianos empresarios y tratar de bajar la tasa de interés, porque bajando la tasa de interés, según nos dice la teoría económica, es que estimulás al sector productivo y eso iría en correspondencia con uno de los ejes estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo Humano del gobierno de 2018-2021, que es desarrollo socioproductivo. Entonces, para que haya un desarrollo socioproductivo, tenés que capitalizar a la MIPYME. Capitalizar significa que tenga capital de trabajo, pero eso no va a ser posible si las tasas de interés devoran la tasa de ganancia de las pymes, porque entonces no va a ganar el emprendedor, no va a retribuir sus factores de producción, es decir, empleado, depreciación de equipo y todo lo demás, y no va a reinvertir la utilidad, no va a crecer, no va a abrir nuevas sucursales, no va a contratar gente. Impide el crecimiento de la pequeña y mediana empresa, impide la generación de más trabajo. Exactamente, porque las tasas de interés terminan devorando la tasa de beneficio. Para hablar acerca de cuáles deberían de ser las políticas públicas, público-privado que se deberían de generar, hablaste de este plan de inversión o plan de desarrollo del gobierno, qué tanto se ha avanzado en este tema y qué tanto el sector privado está poniendo de su parte y qué tanto está poniendo de su parte el gobierno. Bueno, en el caso estaba leyendo de que, ¿verdad? Según un portal de noticias del gobierno, de que el ministro de Hacienda y Crédito Público estaba hablando de hasta 100 millones, creo que de dólares, 100 millones de dólares en el programa de inversión pública. Es decir, esperaban 81 y son optimistas en alcanzar hasta 100 millones. ¿En qué? En lo que es la porcicultura, en lo que es infraestructura vial y en lo que son bonos, distribución de bonos tecnológicos y una serie de programas que ellos tienen desplegados para el sector productivo. Recordemos que el BESIE es es una institución bancaria multilateral que fomenta el desarrollo social, económico y equilibrado de la región y sigue inyectando dinero para la ampliación de servicios hospitalarios, también para lo de las vacunas del COVID-19 y en general para el desarrollo económico. Entonces, esos recursos pues los tiene a disposición para lo que es el Plan Nacional de Inversión Pública. Sin embargo, vuelvo e insisto de que es una economía basada en el mercado, es decir, en la libre iniciativa privada, en la iniciativa de los particulares, es sumamente importante la inversión privada. Y recordemos que todavía no levanta cabeza el flujo de inversión extranjera directa. Entonces, por el momento, por ese lado, la cosa está difícil porque tiene que haber una inversión privada reforzando una inversión pública, porque al final la inversión pública se supone que debe de facilitar las actividades privadas. Pero si las actividades privadas, es decir, si no se estimula la demanda agregada, no se estimula la variable inversión. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Su conclusión, don Juan Pablo, y luego la conclusión del economista que nos ha acompañado esta mañana en materia de qué puede esperarse en nuestro país en materia económica en los siguientes 6 meses de este año 2021. Bueno, la única forma que nosotros hemos visto de dinamizar una economía es que la banca confíe y que no esté ahí durante 3 años sin dar créditos a los micro y medianos empresarios. Segundo, que esperamos que ya el banco que se tomó esta decisión, el BESI, de darle un préstamo de 30 o 40 millones al Banco de Fomento de la Producción, que no nos alargue tanto eso y comencemos ya a otorgar estos créditos a los micro y medianos empresarios para que salgan de ese letargo productivo y dinamicemos más esta economía. Nicaragua, platicaba con él ya para concluir, tiene excelentes reservas, los bancos tienen plata, entonces lo que pasa es que es una decisión de ellos particularmente, no es una decisión del gobierno, el gobierno quiere dinamizar esta economía porque tenemos que cumplirle a la banca internacional, ¿verdad?, donde fondeamos capitales, y entonces tener ahí ese dinero parado, yo creo que no vamos a salir adelante. Y nosotros sí, este país, desde hace 3 años, esos micro y medianos empresarios, esos héroes, son los que hemos mantenido esta economía de subsistencia, viviendo el día a día para sacar adelante este país y de hablar de cosas positivas. Y nosotros hemos sido propositivos, somos positivos y seguimos trabajando en esa línea. Gracias, Juan Pablo. Sus conclusiones. Sí, mi conclusión es, insisto, ¿verdad?, en la recomendación de reorientar los recursos financieros de los intermediarios
para capitalizar a sectores productivos, principalmente pymes, porque de lo que se trata es de emprender para superar la crisis y no que la crisis nos deje superado a nosotros. Dice un viejo refrán de que no solo de pan vive el hombre, pero yo creo que el nicaragüense, por su preferencia por el pan, vive gracias al pan. Prueba de ello es que algunos sostenemos de que en la Catamal se come con pan, no con tortilla. Excelente, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ambos. Queremos compartir con ustedes también, que nos está viendo a través del televisor y también a través de nuestras redes sociales, un poco de la tendencia de estas entrevistas que usted puede ver en nuestra página de Facebook. El día de ayer tuvimos como invitado a Juan Carlos López, con quien abordamos el tema sobre el embargo por deudas y qué se puede hacer. Esta entrevista alcanzó las 39.702 personas, generó 4.997 interacciones, 162 comentarios y fue compartida 27 veces. Recuerde que usted puede ver esta y otras entrevistas a través de nuestra página en Facebook. Búsquenos como Canal 10 Nicaragua. Más información de su interés al regresar después de esta pausa. Gracias, chicos, así es, seguimos en consulta con el especialista. Vamos a hablar de un tema de mucha importancia, el Helicobacter pylori, esta bacteria que puede causar estragos en su organismo, sobre todo si no se ve en tiempo y forma, si no se trata de manera oportuna. El doctor Jaime Manzanares, microbiólogo clínico, nos acompaña acá en Acción 10 en la mañana. Bienvenido, doctor Manzanares, qué gusto que comparta con nosotros este tema. Muy buenos días, Jocelyn Medrano, buenos días, estimados televidentes del Canal 10, que Dios les bendiga. Y le vamos a llevar un tema de gran importancia hasta la comodidad de sus hogares, ya que esta bacteria Helicobacter pylori la están padeciendo miles de personas en Nicaragua y puede llegar a ser muy agresiva y puede llegar a producir gastritis crónica, lesiones graves en las paredes del estómago que produce que el paciente le arda, le duele, puede llegar a producir úlcera péptica, úlcera duodenal y por último cáncer. Se dice que en países no desarrollados como el nuestro, de cada 10 personas, la tienen 6, porque esta es una bacteria en forma de espiral que posee flagelos y permite movilidad y daña las paredes del estómago. ¿Cómo se contagian las personas con esta bacteria, doctor? Muy fácil, inclusive miles de los televidentes que nos están viendo la tienen y se están automedicando, debido a que en las comidas, en las ensaladas, muchas veces no las descontaminan. La agarran del súper o del mercado y ya sabemos que tenemos que meterle en un baldecito con agua, unas gotitas de cloro y dejarla al menos media hora. También inclusive se puede transmitir de una persona a otra. ¿En el agua? En el agua, en las verduras, está en el ambiente ahorita esta bacteria. Inclusive si una persona la tiene y fue al baño, no se lavó bien las manos y manipuló algún alimento, te la puede transmitir. Una vez diagnosticado un paciente con esta bacteria, Helicobacter pylori, que es más fácil y más económico y más rápido hacer el examen en sangre, porque antes se hacía a través de una endoscopía y una biopsia, es mejor en sangre, más fácil y más rápido y económico. Si sale positivo, nosotros tenemos también un tratamiento natural para eliminar esta bacteria. Y es necesario que se le hagan todos los familiares de la casa, por lo que esta bacteria es transmisible. Se transmite de una persona a otra y muchas personas que no están viendo padecen de gastritis, acidez, reflujo, estreñimiento cuando van al baño sangrado o con cualquier comidita el estómago se les inflama. ¿Y estos son síntomas de tener la bacteria? Son síntomas de la bacteria, los síntomas principales. Sépanlo que si esta bacteria usted se está automedicando y no se hace a tiempo el examen de la bacteria en sangre o en heces, que podría ser también, esta bacteria avanza a la fase 2. Fase 1 es la gastritis crónica erosiva. La fase 2 es la úlcera péptica, donde esta bacteria lesiona más las paredes del estómago y te produce llagas, úlcera duodenal, y la última es el cáncer en el colon, en el estómago y en el esófago. Es importantísimo hacerse este examen si vos tenés estos síntomas. Inclusive yo recomiendo hacerlo cada 6 meses dentro de los chequeos médicos generales, porque las personas en Nicaragua, hasta que se están muriendo, muchas veces llegan donde los doctores,
y ya cuando llegas ya tenés cáncer en el colon. ¿Cuál es el protocolo antes, durante y después del examen? Pero antes que me lo responda, doctor, quiero recordar a nuestros televidentes que ustedes pueden marcarnos al 2222-7808 para que puedan llevarse, además de la consulta, tratamiento para la bacteria, si es que en el análisis resulta que usted está contagiado con Helicobacter pylori. Tenemos ya la primera llamada. Buenos días. ¿Aló? 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 Sí, le ¿Aló? escuchamos. ¿Cuál es su Sí, buenos consulta? días. Bienvenido. Sí, mi consulta es que mi hija presenta reflujo, acidez, le duele mucho el estómago. ¿Es posible que sea el problema de Helicobacter pylori? ¿Ella qué edad tiene? 18 años. Bueno, por favor, a lo interno, regálenos los datos completos de su hija. Le vamos a obsequiar el tratamiento y además el análisis. El doctor. análisis ¿Es posible que estos síntomas es estén muy asociados? posible, inclusive en niños de 3 años, he tenido muchos pediatras que mandan niños con estos síntomas de reflujo, de acidez, de muchos cólicos, estreñimiento, al igual que adultos, y salen positivos con la bacteria. Pero también les recomendamos que le haga el examen de citología para ver si tiene algún tipo de parásito que le esté inflamando el intestino o si tiene algún problema de esteatosis, porque también estos síntomas se confunden entre sí. Si un niño o adulto tiene el hígado inflamado o esteatosis por un virus, comidas grasosas, puede sentir también pesadez, llenura, acidez, al igual que el examen de la citología y la bacteria del estómago. Mañana mismo él puede llegar con la pacientita en ayunas y le hacen el examen de heces de la bacteria. Si sale positiva, ahí está el tratamiento natural que le vamos a obsequiar, al igual que al resto de televidentes que buscan una opción natural. Nosotros la tenemos, Hablamos porque antes, muchas quedó veces pendiente, es muy fuerte el químico. Quedó pendiente, doctor, el tema del protocolo antes, durante y después del examen. ¿Qué Claro, análisis? la ¿Cómo se primera realiza? vez que un paciente se va a realizar este examen es a través de la sangre, que son anticuerpos para inmunoglobulina G de la bacteria. Una vez diagnosticado, el paciente va donde su médico, le manda una combinación de inhibidor de bomba de protones y antibióticos, o puede ser un tratamiento natural que es más suave y más barato, que nosotros lo tenemos en el laboratorio biodiagnóstico. 15 días después de finalizado el tratamiento, el paciente se repite el examen de la bacteria en la S, porque en la sangre va a quedar una célula de memoria de por vida. La inmunoglobulina M es en la S, entonces si vos te lo hiciste, saliste positivo, terminando el tratamiento tiene que ser en S el examen, porque si no te pueden marcar positivo como una célula de memoria, y ahí mismo se te hace el examen de la citología. Ya ahí se logra descartar totalmente si ya no tenés la bacteria. Pero algo muy importante, que a veces se pasa por alto, hacerlo a tus familiares, porque si tu mamá lo tiene, prepara alimentos, se lo transmite a todos los niños. Hay otra y a llamada, tu doctor. esposo. Buenos días, le escuchamos. Hola. Buenos días. Buenos días, bienvenida, amiga televidente. ¿Cuál es su consulta? Gracias por llamarnos. Fíjese que yo he tenido estos síntomas de reflujo, no puedo comer nada de grasa porque ya siento que el estómago se me inflama. Y me mandaron a hacer ese examen, pero todavía no me lo he hecho pues por la situación económica, y me gustaría ver si me regalan para hacerme el examen. Con todo gusto, por supuesto. Regálenos a lo interno, por favor, sus datos completos y número de teléfono para que de la clínica del doctor le puedan llamar y que se realice el examen, y también le estamos obsequiando el tratamiento. Doctor, Claro. ya para concluir, importante verlo de manera oportuna. Usted decía que Así después es. se puede desencadenar en cáncer. En cáncer. Y no es que seamos fatalistas, pero hay que cuidar de nuestra salud, y la mejor manera es haciendo prevención de complicaciones. Inclusive una paciente me dijo, fíjese doctor que mi mamá murió de cáncer en el colon, producto de que esta bacteria, ella estuvo automedicándose con antiácidos por años, y cuando llegó donde el doctor ya tenía un sangrado y le dijeron que tenía cáncer terminal en el colon y no se pudo hacer nada y murió. Y es una bacteria bastante común, que de cada 10 personas, 6 la tienen. ¿Y el tratamiento es complicado o es fácil de erradicar? El tratamiento es bien complicado, el que es el químico, porque es una combinación de 2 antibióticos y un inhibidor de bomba de protones, un impermeabilizador del estómago. Muchos pacientes no lo logran aguantar. Por eso nosotros creamos la opción natural en el laboratorio biodiagnóstico, que no es caro, pues un vasito vale apenas 200 córdobas, y elimina a la misma vez la bacteria del estómago, desinflama el colon, limpia el hígado y elimina parásitos. Tiene 4 funciones, así que yo mejor recomiendo el tratamiento natural,
Ya saben que en el laboratorio biodiagnóstico siempre estamos ubicados. Regálenos la dirección porque tenemos los números en pantalla. Ahí están los números en pantalla de WhatsApp y siempre el laboratorio biodiagnóstico está compartiendo la bendición de Dios con el pueblo de Nicaragua, haciéndote un chequeo médico completo de 16 tipos de exámenes en 500 córdobas, perfil lipídico, colesterol, triglicéridos, riesgo cardíaco. Cuando estos niveles se aumentan, producen mareos, subidas de presión o infarto. Perfil hepático para ver hígado graso, que también produce pesadez, llenura, acidez. Examen de orina, biometría, ácido úrico, 16 exámenes 500 y un paquete de 28 exámenes en 1000. Y la bacteria del estómago va a estar en 300 córdobas este mes. El Ministerio del Trabajo, 2 al lago media arriba. Ministerio del Trabajo, 2 al lago media arriba. Hay que hacerse examen, evitar los cánceres, infarto y derrames cerebrales. Los esperamos, que Dios les bendiga. Muchas gracias, doctor. Bendiciones también. Gracias por compartir este tema para nuestra teleaudiencia. Hay que cuidar de nuestra salud. Con eso no se juega, como bien dicen. Bueno, vamos a seguir con Tatiana y Einer Suárez, que tienen una información bastante interesante. Adelante. Gracias por continuar con nosotros aquí en Acción 10 en la mañana. Continuamos con este segmento de asesoría jurídica vamos a hablar acerca del maltrato infantil. ¿Qué dice nuestra legislación y cómo podemos prevenirlo? Para ello se encuentra con nosotros la doctora Carla Arroyo. Bienvenida, doctora. Gracias por estar con nosotros aquí en Acción 10 en la mañana. Gracias por la invitación y estrenando set. Muchísimas gracias. Doctora, hablemos acerca del maltrato infantil. ¿Cuándo podemos decir que un niño o una niña está sufriendo maltrato? ¿Cuál es esa línea delgada en el de llamarle la atención y empezar a agredirle? Ok, la línea delgada es cuando ya los niños presentan llanto excesivo, temor, ya es algo que va más allá de lo que es un simple golpe o un grito esporádico. El maltrato infantil se da, inicia de manera emocional, psicológica y después va escalando, va pasando a lo que es el maltrato físico. Ya cuando llegamos al maltrato físico, entonces las lesiones son evidentes, ya son visibles, ya hay golpes, ya hay cicatrices, entonces, pero... ¿Cicatrices físicas y psicológicas? Físicas, porque las psicológicas, recordemos que puede existir cicatriz psicológica, pero no se ve hasta que el niño es sometido a un análisis psicológico y esto tiene repercusiones en su desarrollo, en la personalidad. ¿Qué dice la legislación nicaragüense alrededor del maltrato infantil? ¿Cómo se puede acusar y cuánto está penado o con qué está sancionada el maltrato infantil? El maltrato infantil en sí, como un delito individual o independiente, no está en el Código Penal, pero sí se pueden marcar en lo que es lesiones, agresiones, y las lesiones van desde psicológicas hasta físicas. Dependiendo de la circunstancia, es la tipificación penal que se le tiene que dar y el tratamiento procesal que se le tiene que dar ante un juez penal. Cuando el padre o la madre salen culpables de una lesión en un niño o en una niña, lógicamente el primero que tiene que conocer de esta situación es la familia junto con el ministerio. El ministerio en representación del Estado de Nicaragua. Una vez que se inicia el procedimiento y se declara la culpabilidad de alguno de los progenitores, porque tengo casos donde son tanto padres como madres los abusadores. Entonces, una vez que tenemos la declaración de culpabilidad, perfectamente bien, nos vamos a la vía de familia y solicitamos la suspensión o la terminación de la autoridad parental. En caso de que se dé la suspensión, el Estado, a través del juzgado,
tiene que darle un seguimiento al por qué y si esa circunstancia es una circunstancia psicológica o psiquiátrica, ya fue superada para que el niño o la niña pueda reiniciar a acercarse al progenitor del que fue separado. Doctora, mientras está dilucidándose el grado de responsabilidad de los padres, ¿qué sucede con los niños? Estos son retirados del lugar en donde están sufriendo violencia, ¿y a quiénes son entregados? Porque supongo que se debe de velar por una cierta estabilidad mientras sucede este proceso. Sí, los padres inmediatamente, los progenitores, cualquiera, el que sea el abusador tiene que ser separado del niño inmediatamente. El Ministerio de la Familia es el que está autorizado para intervenir en ese caso. Y el niño es ubicado ya sea en la familia materna o en la familia paterna previo a un estudio que tiene que hacer el Ministerio de la Familia para determinar en cuál seno está más seguro, en cuál seno se va a desarrollar mejor o en cuál de los dos ambientes le dan las mejores condiciones. No necesariamente pasa a resguardo en estos centros que son administrados por el Ministerio de la Familia. No, solamente que se presente una situación de violencia en el entorno completo, puede ser que el ministerio lo separe y lo ponga en un hogar temporal. Si no se da esa circunstancia, por eso es que decía que tiene que hacer un análisis previo en los ambientes parentales. Si el ministerio considera que ninguno de los dos ambientes es apto para mantener al niño bajo resguardo, entonces el ministerio se hace cargo de ubicarlo en un hogar temporal. Ahora, posterior a que se dé una resolución de culpabilidad o no en el tema de maltrato infantil, ¿qué es lo que prosigue? ¿Se da una pena con cárcel, algún tipo de multa? ¿Qué sucede con los niños y el seguimiento que estos requieren para sanar precisamente las heridas psicológicas que deja el maltrato infantil? Mira, el procedimiento administrativo de entrada, cuando el ministerio conoce de una denuncia de maltrato, ya sea físico o psicológico, es retirar al niño inmediatamente, estudiar los ambientes, proceder a una acusación, una vez que el niño ya está ubicado en un hogar seguro, proceder a presentar una acusación en los juzgados, dependiendo de la gravedad de la lesión, ya sea física o psicológica. Se obtiene la sentencia de culpabilidad, dependiendo del tipo de lesión, va a depender la pena. Entonces no podemos decir que por una lesión física vamos a darle tanto, porque tenemos que esperar el dictamen médico legal. Excelente, doctora. Queremos atender una llamada telefónica que está entrando en estos momentos. Muy buenos días, por favor, si nos dice cuál es su consulta o comentario al respecto. Bueno, se cayó la llamada, esperamos poder atenderle más adelante. ¿Qué sucederá con los niños? Y ya para ir concluyendo, ¿cómo se puede prevenir la violencia infantil en la familia, pero también en toda la sociedad? Esto es una responsabilidad del Estado y de la sociedad nicaragüense en general. Más que todo es una responsabilidad familiar, porque si nosotros vemos que uno de los progenitores tiene algún tipo de afectación psicológica, porque generalmente por eso se dan este tipo de maltratos, si uno de los progenitores la presenta, a darse la atención necesaria para poder superar y no hacerse de la vista gorda o decir no, yo estoy bien. O sea, hay que entrar a una realidad, hay que establecer que se necesita un tratamiento psicoterapéutico y los familiares tienen que estar pendientes si ya encuentran o ven que hay señales de violencia. Muchas veces alteraciones psiquiátricas o psicológicas generan esa violencia y es necesario atenderla, porque sin atención no la van a poder superar. ¿Es necesario que se haya o que haga seguimiento el Estado a este tipo de acciones para prevenir precisamente que se vuelva a repetir? Conocimos un caso hace algunos meses en donde una niña fue maltratada y la mamá estaba embarazada, es decir, hay un temor latente de que también cometa violencia
contra el niño que viene en camino. ¿Cómo se maneja este tipo de casos de acuerdo a nuestra legislación y de acuerdo a las políticas gubernamentales? Mira, como programa, el Ministerio de la Familia, no conozco alguno que tenga para darle seguimiento. Lo que hacen generalmente es remitirlo a la autoridad competente, que son los jueces de familia. Y los jueces de familia, según el código, pueden precisamente, porque el derecho de familia es bastante flexible, entonces pueden precisamente darle un seguimiento. Por ejemplo, te hablaba de la suspensión de la autoridad parental. Esa suspensión puede ser por determinado tiempo, con una condición. Ella se tiene, o él o ella se tienen que someter a un tratamiento psicológico que va a ser supervisado cada 2, 3, 4 o 5 meses, dependiendo de lo que el psicólogo o el especialista indique, lo va a revisar el juez. Entonces, una vez que se demuestre que esta afectación ha sido superada, entonces se puede reconsiderar un acercamiento nuevamente entre el progenitor que está suspendido y el hijo. Entonces, es más que todo el Estado a través de los jueces, quienes le dan seguimiento, más que todo por la protección al interés superior del niño. Para concluir, doctora, ¿se puede prevenir la violencia o el maltrato infantil? ¿Qué debemos hacer para prevenirlo? Mira, el Ministerio de la Familia tiene programas que se llama Escuela para Padres. Creo que sería bueno que fueran y preguntaran, porque ahí es donde uno se da cuenta qué es lo que está haciendo mal. Un fajazo, un golpe. Por ejemplo, hay un caso en que la mamá le pega a los niños con el puño cerrado en las costillas. Esa es violencia. Entonces, y nosotros como familia estamos obligados a dar conocimiento a las autoridades de eso. Porque si nosotros lo dejamos escalar, eso va a ser cada día peor. Excelente, muchísimas gracias por esas recomendaciones y por hablar acerca de este tema que a veces no se visibiliza, pero que sí es una problemática que en las familias nicaragüenses se está viviendo. Y bueno, ahora yo le doy traslado a Einer Suárez, que tiene información de interés para todos nosotros. Adelante, Einer, contanos. Gracias por continuar en sintonía de su revista Acción 10 en la mañana, y nosotros continuamos llevando información de suma importancia hasta la pantalla de sus hogares allá en casita. Les cuento que nos acompaña el experto en psicología, el doctor Norman Blanco, el del Centro de Especialidades en Adicciones, y estaremos abordando precisamente este tema, los tipos de adicciones, cómo usted puede ayudar a uno de sus familiares que está evidentemente sumergido en alguno de estos problemas a superarlo, cómo hacer que ese pariente reconozca que está cayendo en una adicción o que ya está en una adicción y se someta a un tratamiento. Esta entrevista es para usted, ya nos acompaña el doctor Norman Blanco. Jimmy Romero. Así es, muchas gracias por acompañarnos acá en Acción 10 en la mañana. Primero, para identificar cuántos tipos de adicciones son las que está atendiendo el centro, y principalmente llegan hombres o mujeres, o en el caso de las mujeres son poco tratables, o alguna de las veces pasan desapercibidos esas adicciones que podrían ellos estar enfrentando. Bueno, allá en el centro hemos recibido algunos tipos de adicciones. El más frecuente son las adicciones químicas, al alcohol y a las sustancias, ¿verdad?, más populares y conocidas. En tercer lugar, ¿cuál sería la adicción? A posterior hemos recibido muy poco, pero sí hemos recibido el juego patológico, son aquellas personas adictas a los casinos, y también al sexo. No es la mayor parte, pero sí hemos recibido adicciones al sexo. En esta particular, esos son lo que hemos tratado allá en el centro. Con referente a la pregunta, sí, el margen de la cantidad mayor que atendemos es masculino, ¿verdad? Y sí está el femenino, pero en menor escala. Creemos que debido a, digamos, al sistema en el cual nosotros hemos vivido
de generación un sistema machista en la cual la mujer es más marginada y a la cual se le brinda un poco menos ayuda en ese aspecto. A propósito de ayuda, compártanos un poco de cómo el centro aborda este tipo de adicciones, o más bien trata a este tipo de personas que están en una adicción. ¿Cómo este familiar logra que su pariente reconozca que evidentemente tiene un problema de adicción? Nosotros brindamos un servicio de asesoramiento a la familia. La familia nos puede contactar y nosotros brindamos asesoramiento. Una de las principales, digamos, estrategias para poder abordar a alguien con adicción y que se resiste, porque el principal síntoma es la negación, es hacer que esta persona reconozca las consecuencias. Reconozca las consecuencias, ya sean de diferentes factores. Si está estudiando, deja de estudiar. Si está trabajando, reduce su eficacia. Si tiene familia, empieza a desatenderla. Se hace, digamos, se busca a una persona principal que ésta reconoce como mucho respeto, en algunos casos que es el abuelo, el papá, un tío, que venga de una forma tranquila y relajada poder abordar el tema del apoyo y la ayuda que le brinda a la familia. Y le pone como única condición: nosotros te apoyamos a que reconozcas esto bajo estas consecuencias que has sufrido y brindamos la ayuda bajo un servicio profesional para que debamos continuar a un tratamiento. Daniela, otro factor muy importante es cuánto tiempo puede permanecer un paciente con adicción en el centro y cómo también un familiar puede identificar o cuáles son esos hallazgos que se podrían identificar cuando una persona está cayendo en adicción. Mencionaba 3 tipos de adicciones: uno al juego, otro al sexo, también adicción al alcohol, entre otras que se podrían identificar. Yo quiero agregar algo a la pregunta de Jimmy, y es precisamente cómo ayudamos a una persona que no quiere recibir ayuda, que se resiste a ser ayudada. Como mencioné antes, ¿verdad? La familia, como estrategia, tiene que realizar una pequeña intervención para darle concientización a esta persona y que reconozca las consecuencias negativas. Y como segundo paso sería asistir a un lugar especializado para que le brinden un tratamiento. Nosotros allá en el centro tenemos un modelo certificado. Somos el único en Nicaragua que lo posee, una certificación en el modelo Matrix. Matrix se compone de varias fases de tratamiento. Se hace una evaluación inicial para poder determinar el grado de adicción que la persona tiene en este momento. Internamiento, ambulatorio y como último un seguimiento donde se le da atención tanto a la persona afectada en la adicción como a la dinámica de la familia. Como centro, ven que los nicaragüenses buscan ayuda a un centro cuando tienen este tipo de enfermedades o prácticamente buscan cómo evadir y verse de alguna manera que están entrando en una adicción. Que sí es común que los nicaragüenses puedan asistir a tipos de centros como el de ustedes para tratarse de adicciones. La verdad que la problemática de las adicciones es algo bastante difícil de manejar para las familias. Existen muchas situaciones, ¿verdad?, y factores que hacen que el pedir ayuda de forma profesional se les complique un poco. Primero porque existen muchos prejuicios, ¿verdad?, ante aceptar que el hijo, la hija, el esposo públicamente se diga que es un adicto, ¿ya? Entonces eso viene a retener un poco el pedir la ayuda con facilidad. Hoy en día hemos progresado en eso, porque las adicciones está, este tema desarrollado en todo, ¿verdad?, en las redes sociales, en internet, en todo. Y con mayor facilidad podemos buscar este tipo de ayuda a nivel profesional. Ahora, sus contactos, ¿dónde los pueden contactar? ¿Dónde están ubicados? Estamos ubicados en Carretera Sur, en kilómetro 13. Nos pueden ubicar en Facebook, en Instagram. ¿Cómo aparecen en las redes sociales? Sea Nicaragua. Allí tenemos entrevistas informativas explicando cómo se desarrolla a nivel mental, porque es una enfermedad del cerebro que viene a desconectar a la persona en el sentido del placer, y eso es lo que provoca la adicción. Muchas gracias, Norman, por acompañarnos acá y hablar sobre este importante tema.